Entiendo el arte no solamente como desde el punto de vista estético, sino que detrás de todo lo estético tiene que haber una ética dentro del trabajo. O con la poesía, o fundamentalmente con el amor, el desamor, y bajo esos parámetros he estado pintando. Yo creo que tengo un estilo bastante libre, no sé si expresionista en cuanto a la pincelada. 2003 al 2008 trabajé bastante en Argentina, en Buenos Aires. De hecho, como el 80% de las exposiciones que tengo ahí fueron fuera de Chile, no sé, en Buenos Aires, en Mendoza, así como en Brasil, también en Francia y en Cuba. La pintura, así como todo lo artístico, yo creo que me ha abierto la posibilidad de poner en tensión ciertos elementos que a mí me interesan del mundo, elementos que están hoy día en juego que tienen que ver justamente con el problema de los modos de producción, de la explotación, de la censura, que evidentemente no nos damos cuenta, sí, y nos hacemos vista gorda en lo referente a nuestra vida cotidiana. En el 2008 yo me enfrenté a esto de la performance aquí en Concepción fundamentalmente. Venía yo de haber hecho una intervención o dos en Buenos Aires y con un fotógrafo que se llama Ariel González, y cuando llegué acá yo ya estaba escribiendo en la revista de arte y nuevas tendencias Escáner Cultural, y me invitaron a hacer un artículo, a mí me interesó mucho, sobre la performance en Concepción. Y ahí conocí a Guillermo Moscoso, a Alperoa y a Jorge Grandón. Y de a poco empecé ya a inmiscuirme más en estos asuntos, hasta escribir un librito que tiene que ver con, que resume el Encuentro Internacional de Performance en Lota. Ahora ya estamos trabajando en el de Mulchen. Hoy día me ha tocado trabajar con muchos performers, fundamentalmente de Latinoamérica, algunos europeos también, norteamericanos. Me siento muy a gusto en ello. De hecho, estoy haciendo unos estudios yo, de magíster, que seguramente voy a trabajar como mi tema, probablemente de tesis, la performance en el sur de Chile. Recuerdo que participé en un concurso de Lota, un concurso regional de literatura de arte joven, y lo envié sin ninguna pretensión y me acuerdo que gané ese concurso. Y después empecé a escribir en Escáner Cultural. Yo realmente agradezco a Escáner porque fue la revista como que me abrió este paso dentro de la literatura, y no recuerdo exactamente quién me dijo que mis artículos tenían mucho de literatura, más que de cuestiones técnicas, y me envió las bases del concurso nacional Fernando Santibán de cuentos. Así que escribí un cuento y lo envié, y tuve la suerte de ganarlo ese año, y de ahí como que yo dije, bueno, esto me lo puedo tomar un poco más en serio. Luego me gané una beca de creación literaria, donde saqué un libro que se llama Tangos para viajar, 2 historias inútiles, y el año pasado me gané con ese libro el premio CERE a la obra de narrativa 2013. En revistas extranjeras participé en un proyecto que era el proyecto Semilla en Cuba, de Cuba a España, donde fundamentalmente fui como invitado y escribí un artículo que era sobre el arte contemporáneo chileno, donde relevaba algunos aspectos que a mí me interesaban, porque todo esto al final es una decisión política, que es lo que considera uno relevante dentro del arte, no es más que eso. Esto de escribir en revistas fue en un proyecto que se llamaba La Hoja, en Rosario, en Argentina, donde tenía una sección que se llamaba Caja Negra y mediaba un poco en lo que eran las artes visuales en ese tiempo, estoy hablando del año 2005, 2007 por ahí, entre Chile y la Argentina. Como experiencia a mí me sirvió mucho, porque fueron como mis primeros pasos que después empezaron ya a concretarse, diría yo, en la revista Escáner Cultural, y hoy día en La Mocha, aunque son temáticas diferentes las que toco. En una escribo son artículos ya decididamente en Escáner Cultural, y en la revista Mocha por lo general publico relatos o cuentos. Fundamentalmente son algunos libros. Uno, como mencionaba, se llama Los fantasmas de Asterión, que resumen algunos artículos aparecidos en Escáner Cultural. De mi sección La Casa de Asterión, donde aparecen algunos fantasmas, cosas así, hablar con alguien que vive ahí, que se supone que es un alter ego mío. Y eso lo quiero sacar en un libro. Ya hablé con las directoras de la revista y obviamente están de acuerdo. Así que ese es uno de los proyectos que yo creo que pretendo sacarlo en abril. Y un libro igual de relatos, de cuentos, que se llama X, Historias Desplazadas.
Además del libro del Encuentro Internacional de Performance, el número 4 que se realizó en Mulchen, que también ahí ya estoy trabajando con ese material. Y en agosto tengo agendada una exposición acá en Concepción, una exposición en la galería que se llama La Galería. Concepción tiene el mito de ser la cuna del rock, por ejemplo, ser una ciudad cultural. Pero eso apela ya a un archivo biográfico como que quedó en el olvido. Recién hoy día, a mi juicio, se están generando algunas propuestas de arte bastante interesantes en la ciudad. Pero si tú ves que todos los artistas están generando mucha obra, están generando mucha participación y a la vez paralelamente estás viendo que cierra las salas de exposiciones, como es por ejemplo el Aula Magna, Artería que ya cerró, te das cuenta que el deseo choca con la realidad.